Cantemos el canto número 3. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Como hermanos, venimos a tu altar, queremos nuestras vidas de amor y amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Muy buenos días para los que estamos aquí en el templo y los que participan desde sus hogares. Celebramos en comunión con toda la creación y entonces también con toda la humanidad. Y en acción de gracias particularmente a Dios por la vida de Sara de Páez y Luisa Fernanda Carvajal de Lara. Hoy en su cumpleaños pedimos bendiciones por parte de Carmenza Rubiano, María Amador y Yolanda Galvez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría y la paz de Dios estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconociendo nuestra fragilidad, que la hemos experimentado más existencialmente en este tiempo de pandemia, también reconozcamos nuestra limitación como pecadores que somos y reconozcamos la necesidad de la misericordia divina. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Padre bueno, ten compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y condúcenos por el camino de la vida hacia la felicidad eterna. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. No te vimos en En la Iglesia celebramos el martirio como una donación de la propia vida por causa del Evangelio,
causa de la justicia y de la paz, causa de valores fundamentales en la humanidad. Hoy estamos celebrando los primeros mártires de la Iglesia, pero nos unimos a todos los mártires de todos los territorios, de todas las iglesias en el mundo, que también hoy, por causa de la fe o a causa de la defensa de la justicia, de la paz, de los derechos humanos, entregan su vida. Concede un feliz resultado, Señor, a nuestras oraciones, para que al celebrar con devoción la memoria de la muerte de los santos mártires, también imitemos su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a ustedes he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente. Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado. Ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los trataré como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedaron como tizón sacado del incendio, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel, así sí voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con justicia. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor, guíame con justicia. Aleluya, aleluya, Aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se puso en pie y templó los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cada día para los que tenemos esta práctica de la fe y entonces también de la Iglesia que nos ofrece la Eucaristía, cada día se nos presenta también una oportunidad de una reflexión, una meditación sobre la vida que vamos llevando y la palabra de Dios que se nos ofrece en la liturgia. No todos tienen la oportunidad de la Eucaristía y no todos tienen la oportunidad de la reflexión litúrgica y de la palabra de Dios, pero nosotros la tenemos y entonces agradecemos al buen Dios por este don, este regalo cotidiano de la reflexión para iluminar nuestra vida. Hoy también se nos presenta una propuesta en la liturgia de la palabra para que nos animemos. Se nos habla de la vida y la vida como un navegar, ese navegar en el mar o en el lago y el mar como símbolos de la realidad. En el tiempo antiguo el mar era un símbolo peligroso, tenebroso, de gran riesgo. En la parábola de hoy se nos cuenta que Jesús está en una barca y está con sus discípulos. Y de pronto se produce una gran tempestad. Pues después de que el Papa un día dijo: estamos todos en la misma barca, han aparecido muchas otras lecturas de la realidad diciendo que no estamos todos en la misma barca, que estamos todos en el mismo mar, pero que hay barcas, unas mejor equipadas que otras, hay barcas más seguras que otras, hay barcas de pronto pues que lo pueden llevar a uno con mayor tranquilidad a donde tiene que ir. De todas maneras, el tema en realidad no es la barca, aunque podríamos decir que la característica de esta barca de hoy es que está con Jesús. La Iglesia ha sido siempre parangonada con una barca, la barca de Pedro, que va por el mundo. Esta barca tiene la gracia de tener a Jesús dentro de ella, pues hay otras barcas, en el texto de hoy no aparecen. Como este es un texto o una parábola que es presentada por los tres evangelistas, los que llamamos sinópticos, ahí encontramos otros detalles de este viaje. Es un viaje, el de hoy, de trabajo. En otros hay un viaje que va de una orilla a la otra orilla. Hay una invitación de Jesús a pasar a la otra orilla. De todas maneras es el viaje de la existencia. Y es un viaje tempestuoso, siempre con riesgos, siempre con peligros. De todas maneras la existencia es así. Y quien va en la barca con Jesús
pues puede tener alguna ventaja, porque hay otras barcas que no tienen a Jesús. Nosotros que vamos en la barca de la iglesia, tenemos a Jesús. Esa es una ventaja. Las tempestades las podemos encontrar fuera de la barca. Entonces, tempestades que abaten la barca, pero que están fuera. Durante mucho tiempo, la iglesia vivió como si las tempestades no la tocaran. Era una barca firme, fuerte, eterna, estable. Vino el Concilio Vaticano II y la puso a pensar. Reunidos los obispos se pusieron a pensar. Nosotros somos una barca con otras barcas y hay muchas tempestades fuera de nosotros que nos acechan. Entonces el concilio propuso como estrategia, más que una seguridad, una apertura a un diálogo con las otras barcas, un diálogo de mutua búsqueda para la salvación. Y entonces dejó de ser como esa institución estable, eterna, y pasó a ser una institución frágil, con la ventaja de que dentro tenía a Jesús. Pero Jesús a veces duerme en la barca, y muchos han dicho que para esas tempestades que vienen de afuera y golpean la barca con gran fuerza, pues necesitan tener al Jesús despierto. Jesús se había como perdido en la iglesia, se había como desaparecido. La iglesia se había vuelto una institución donde se celebraba, y uno puede celebrar siempre y no celebrar con Jesús, donde se tenía mucho orden, y uno puede estar todo muy ordenado, pero no tenerlo al estilo de Jesús. Creo yo que el concilio lo que hizo fue despertar al Jesús que dormía en la barca de la iglesia. Y nos han llamado a todos a este despertar a Jesús, para enfrentar las tempestades que están afuera. No se puede desconocer la realidad, es necesario leerla, entender las tempestades y también enfrentarlas. Pero hay también tempestades internas. Y entonces eso fue lo que se dio cuenta la iglesia y dijo: ahora vamos a revisarnos nosotros por dentro. No estamos exentos de maldad, no estamos exentos de infidelidad, también tenemos a Jesús dormido. Bueno, si eso lo pasamos a la familia, hay familias que son como una pequeña barca que van atravesando la existencia, tienen a Jesús, pero lo tienen dormido. Hay familias que son una barca pequeña que va, pero no tienen a Jesús por dentro. Quien lo tiene lo debería testimoniar para que otros lo inviten a estar dentro. De todas maneras, la propuesta de hoy es despertar a Jesús. ¿Y cómo hacemos para despertar a Jesús? Porque a veces las prácticas rutinarias las volvemos tradicionales, a veces sociales, a veces culturales, y nada de espirituales, nada de presencia de Jesús. En un momento determinado, los viajeros que iban con Jesús en la barca allá en Galilea sienten miedo ante las tempestades. Bueno, eso es una cosa buena, sentir miedo, porque no se siente uno tan seguro, no se siente uno tan autoritario, no se siente uno tan como orgulloso de que no necesita de nada ni de nadie. Y recuerdan que ahí está Jesús durmiendo. Jesús duerme porque va tranquilo, confía en el Padre, confía en su tarea
y entonces él ante las tempestades no se asusta tanto como los discípulos. Sin embargo, los discípulos sí sienten mucho miedo. Tal vez como hoy hay estas tempestades externas. La pandemia es una tempestad. La muerte es una tempestad o una ola de la misma tempestad. Va descubriendo esta pandemia también o ayudando a desvelar otras realidades tempestuosas o grandes olas que abaten contra la barca de la humanidad o contra la barca de la iglesia o contra la barca de la familia o contra mí mismo, porque hay tempestades interiores, personales. Entonces una propuesta de hoy es acudir a Jesús. Bueno, primero sentir miedo, o sea, reconocer la fragilidad. Segundo, acudir a Jesús y despertarlo en mí, en mi familia, en la iglesia. Tal vez habrá que volver a la palabra de Dios para despertar al Jesús de Galilea, al Jesús histórico, a aquel que es la encarnación de Dios en el mundo y que sigue siendo encarnación de Dios en la humanidad hoy. Tal vez habrá que volver a las prácticas de Jesús para no quedarnos en las prácticas tradicionales o culturales que vamos recogiendo en el tiempo. Y bueno, una vez que despertamos a Jesús, pues ahí nuevamente nos da como una especie de cachetada o nos tira las orejas el mismo Jesús. Dice, pero ¿por qué tienen miedo? ¡Qué poca fe! Entonces, otra vez a replantear nuestra fe. ¿Por qué andábamos con Jesús y sin fe? ¿Por qué lo tenemos en la barca y sin creer en Él? Y es que la fe no es solo creer en conceptos, tener teorías o tener credos que recitamos. La fe es una confianza en que Jesús va con nosotros, pero a veces ni nos damos cuenta, o nos olvidamos, o queremos hacer las cosas solos. La fe también es una propuesta de acción, de compromiso. Entonces, claro, es tener unos criterios y unos principios de fe, tener una confianza en que Dios nos acompaña en Jesucristo y tener una actividad que nos ayuda a enfrentar la tempestad y a llevar la barca a buen puerto. Jesús se pone de pie, propone, impone, dice, con su fuerza, que el mar se calme, que la tempestad se calme, que nosotros nos calmemos. Y aún así, yendo con Jesús, nos damos cuenta que no sabemos quién es. Nos preguntamos de nuevo, ¿y quién es este Jesús que manda el viento y el mar y le obedecen? Iban con Jesús, lo llevaban dormido, creían que lo conocían y ahora se dan cuenta que no saben ni quién es. El misterio de Jesús continúa, su compañía continúa. Bueno, dejemos aquí porque podríamos continuar ahí dándole vueltas a lo mismo. Yo soy una barca que llevo Jesús por dentro. Me pregunto, ¿lo llevo dormido? ¿El Jesús que está en mí duerme? ¿No tengo miedo? Es mejor despertarlo y ponerlo pues en actividad. ¿Cuáles son mis tempestades? ¿Qué me agita? Personalmente, a veces el pecado, a veces la carencia de espiritualidad, a veces las inseguridades, a veces la pobreza económica, a veces el conflicto interior. Bueno, y si es el hogar, mi familia, ¿qué tempestades o qué olas me acechan? ¿Y Jesús en mi familia duerme? ¿No será hora de despertarlo?
de ponerlo en actividad también a Él, aunque nos regañe, aunque nos llame la atención por estar perdidos en tantas cosas. Y en la iglesia, el Señor Jesús duerme. En el Instituto de los Misioneros de la Consolata, nosotros en Santa María al Mare, en el 2011, estuvimos tratando todos estos temas de la barca y pasar a la otra orilla. Y el Instituto de la Consolata vivió como un recorrido de ir a la otra orilla. No alcanzamos a llegar porque todavía no era hora, y ahí la propuesta era: vamos a la otra orilla. Era una propuesta de conversión, pero de conversión que quería decir: partamos de Jesús, volvamos a Jesús. Él está con nosotros, pero lo tenemos dormido, hay que despertarlo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Bueno, sería muy lindo que Jesús despertara en mí, muy hermoso que despierte en su casa, en su familia, muy interesante que estemos buscando cómo despertar Jesús en la iglesia, muy bueno llevar a Jesús a las otras barcas que no lo tienen, muy interesante poder caminar, navegar en el mar de la existencia con Jesús despierto. Pidámosle entonces a Jesús que despierte, reconozcamos nuestra fragilidad, identifiquemos nuestros miedos, no descuidemos las tempestades y digámosle: Señor, aumenta mi fe, despierta y ayúdame a navegar en tu compañía. Tomamos el canto 143. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que la ofrenda del pan y del vino, producto de la madre tierra y del trabajo humano, les sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y naciendo de María la Virgen, fuera nuestra salvación y redención. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Vicente, y todos los que cuidan de tu pueblo, también los padres y madres de familia, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Entremos en comunión durante un minutico con todos nuestros familiares y amigos conocidos que ya partieron. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, a veces a uno le da la impresión que en la sociedad contemporánea, por a veces la arrogancia del poder, de la ciencia, de la tecnología, no queremos llamar a Jesús a que nos ayude. Tratamos de defendernos solos, pues nosotros como Iglesia proponemos a la humanidad la persona de Jesús y los invitamos a todos a que, trabajando para pasar este mar de tempestades, invitemos también a Jesús, lo despertemos para que venga a trabajar con nosotros. Hagamos esta oración del Padre Nuestro, proponiendo la fe en el Señor Jesús para todos los científicos, para todos los tecnólogos, para todos los gobernantes, para la Iglesia, las familias y cada persona. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que el Señor nos libre de todos los males, especialmente del mal de la falta de fe, para que podamos vivir alegres, trabajando y esperando la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros errores y pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos el don de la unidad y de la paz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. La paz esté con nosotros. La
esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gozosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre del Señor Jesús nos fortalezcan en la travesía de nuestra vida. Oración de comunión espiritual por los que no pueden participar sacramentalmente esta mañana. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tomamos el canto número 29. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino. Usted paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, semilla de otro reino, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios, una esperanza nos llena de alegría. Presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino.
somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Oremos. Tú vas con nosotros, Señor Jesús, en la travesía de nuestra existencia. A veces no te reconocemos, perdónanos. Te pedimos hoy que despiertes dentro de nuestro corazón, que despiertes en nuestros hogares, que no duermas en la iglesia, que te reconozcamos presente y activo. Ayúdanos, Señor, a superar estas olas que abaten nuestras barcas. Concédenos el don de la fe y aumenta en nosotros el ejercicio de la caridad para, activos y solidarios y contigo, enfrentar todas estas tempestades en comunión con tu Espíritu que vive entre nosotros por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Con la bendición de Dios, podemos ir en paz. demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora